Saludos a todos y a todas, soy Alex García y hoy vamos a hablar de un tema, de un proyecto de ley que no es reciente, que ya data de hace un par de meses, que es la ley Escriba, que ha pasado bastante desapercibida, al contrario de otras cosas, y que eh, guarda una relación muy estrecha con nuestra pertenencia a la Unión Europea. Bueno, el pasado 22 de febrero, el Consejo de Gobierno, el Gobierno aprobó un proyecto de ley llamado de impulso a los planes privados de pensiones de empresa, o también conocido como Ley Escriba, por el nombre del ministro que la ideó, aunque su nombre oficial es Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de seguridad social. Y en junio de este mismo año 2022, pues en el Congreso de los Diputados se discutió el dictamen del informe de la ponencia sobre el proyecto de ley, que salió adelante gracias al apoyo aparte del PSOE, evidentemente, el apoyo de Unidas Podemos, es decir, gracias al apoyo explícito del gobierno más progresista del universo, más el apoyo del PNV, del Partido Regionalista Cántabro, la oposición del PP, Ciudadanos de Compromís y Izquierda Republicana, y la abstención de Vox y Bildu. Bien, pues esta reforma del señor Escrivá lo que permitiría es promover un fondo de pensiones gestionado por entidades financieras privadas, o lo que es lo mismo, la privatización del sistema público de pensiones. Nos quieren imponer unos planes privados de pensiones que hasta ahora tanto los particulares, o sea, los planes de pensiones particulares ofrecidos por bancos y aseguradoras u ofrecidos por algunas empresas han resultado ser un fiasco, pero ahora parece ser que vamos a tener que tragar con abrir la puerta a la privatización del último servicio público del estado de bienestar, que no estaba privatizado, porque las corporaciones financieras no habían conseguido hasta ahora hincarle el diente, a pesar de campañas de miedo e incertidumbre que se vienen produciendo desde hace varias décadas, ¿no? Además, este tipo de reformas también están pensadas en la reforma de las pensiones que el gobierno, el gobierno de Emmanuel Macron en Francia pues quiso poner en aplicación a finales de 2019, pero que tuvo que ser aplazado por la crisis sanitaria. De hecho, se destapó de escándalo porque había un antiguo ministro de Finanzas del gobierno de François Hollande que tenía conflictos de intereses con un fondo de inversión estadounidense llamado BlackRock, que quería hincar el diente al sistema público de pensiones de francés. Entonces, esto lo digo como pequeño paréntesis para que os deis cuenta de que por nuestra pertenencia a la Unión Europea, muchas cosas que pasan en otro país también pasan en el nuestro. Por eso digo que es importante tratar de estar enterados de lo que pasa en otros países de la Unión Europea,
y en particular los que están en la eurozona, ¿no? Bien. Bueno, pues con este modelo de jubilación, los trabajadores destinarían una parte de su ahorro a su propia jubilación, ¿no? Es lo que se llama una jubilación por capitalización, que es lo que se opone al sistema actual, que es el de jubilación por repartición. Entonces, de esta manera, quienes tengan mayores retribuciones podrán gozar de mejores pensiones en el futuro. Entonces, habrá pensiones dignas para las personas de mayor renta y pensiones básicas para los demás. Entonces, una cosa quisiera dejar clara. Yo, como no soy comunista, o mejor dicho, no me considero un paleocomunista, hay un matiz, a mí no me parece mal que aquel que tenga una renta más elevada ahorre dinero para asegurarse un futuro mejor, una mejor jubilación. Pero lo que es cuestionable, por no decir repugnante de esta ley escriba, es que el Estado va a destinar dinero público a los fondos que van a gestionar las pensiones. Es decir, como ya ha ocurrido más veces en el pasado, lo público se va a poner al servicio de lo privado. ¿De acuerdo? Es decir, el Estado, en vez de utilizar sus presupuestos para mejorar la vida de las personas, lo que va a hacer es dedicar a meter dinero en la especulación financiera, hablando en plata. Todo esto supuestamente para asegurar el futuro de las pensiones, según el relato que nos vienen contando desde hace ya, sí, pues desde hace bastante tiempo, bastantes décadas, pero todo esto en realidad no sería necesario si tuviéramos soberanía monetaria, lo cual implicaría haber salido del euro, pero también de la Unión Europea. También eso lo recalco mucho, porque como nos enseña la teoría monetaria moderna, por la cual me estoy interesando, en un Estado soberano, o sea, que tiene soberanía monetaria, nada compromete la capacidad financiera de un Estado para pagar pensiones en el futuro, porque siempre tendrá la capacidad de crear nuevo dinero. Que no estoy diciendo crear dinero a tutiplén, simplemente crear dinero para asegurar las pensiones, simplemente. Pero bueno, sobre la relación entre la creación monetaria y la inflación, y la diferencia entre inflación e hiperinflación, que son dos cosas que no tienen nada que ver, la trataremos con próximos invitados que traeremos al canal. Entonces, el origen de esta reforma parece provenir de un grupo que está, bueno, enmarcado dentro de las coordenadas del pensamiento económico neoclásico, que son las señoras Nadia Calviño y María Jesús Montero, y el propio José Luis Escrivá, que han querido hacer los deberes para que España acceda al segundo tramo de los fondos de recuperación de la Unión Europea por la crisis generada por la COVID-19. Y bueno, pues acceder a estos fondos Next Generation, porque se llaman fondos Next Generation EU, es el nombre anglosajón que tienen. Pues acceder a esos fondos exigía presentar un plan que se llama Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que sea coherente con el programa neoliberal de la Comisión Europea. Entonces, el propio el propio ministro Escrivá ha dicho que en el periodo 2021-2025, o sea, él pretende que hayan suscrito a estos planes 9 millones de trabajadores.
y que para el año 2050, esperemos que para el año 2050 ya no exista la Unión Europea, podemos soñar, aunque tampoco es imposible, pero el objetivo es que para el año 2050 la mayoría de los asalariados españoles tengan como referencia esos planes privados de empresa. Entonces, el objetivo anunciado en julio de 2021 de reducir la cuantía de las pensiones públicas en 30.000 millones de euros iban en esa dirección. Bien, entonces, una vez dicho esto, vamos a hablar de las principales desventajas de un modelo de jubilación por capitalización. Entonces, primero tenemos que hablar de qué es el modelo de jubilación por repartición. El sistema público de pensiones, tal cual lo hemos conocido, por lo menos desde el fin del franquismo, aunque bueno, supongo que también existía durante el franquismo en cierta medida, pero bueno, ahí es que tampoco os podría desarrollar en profundidad porque no soy ningún experto, pero por lo menos el sistema público de pensiones que hemos conocido durante la llamada democracia es un sistema de reparto y de solidaridad entre generaciones que pretende no dejar a nadie atrás y que promueve una salida colectiva a los problemas de sostenibilidad de las pensiones, ¿no? Es un sistema de solidaridad intergeneracional. Es decir, los trabajadores que están en activo, a través de las cotizaciones sociales, financian las pensiones de las personas mayores o dependientes. Y además es un sistema solidario entre territorios. Con lo cual, también abro un paréntesis, huelga decir que la separación del territorio español de una provincia con una renta más elevada que la media del país afectaría gravemente al sistema público de pensiones. Con lo cual, cualquier persona que se dedique a izquierdas es absolutamente imposible que pueda ser complaciente con cualquier tipo de movimiento separatista, nacionalista excluyente, si es coherente, ¿no?, con lo que supone los valores de la izquierda, ¿no? De hecho, si un día tomamos el poder, si los soberanistas un día tomamos el poder, creo que sería pertinente inscribir en la Constitución, claro, haría falta una Constitución completamente diferente, ¿no? Una que se pueda reformar fácilmente, que tenga una estabilidad, pero que se pueda reformar. La actual es difícilmente reformable, pero bueno, si consiguiéramos derogar la actual Constitución, yo abogaría por inscribir el sistema de jubilación por repartición en la Constitución, ¿vale? Entonces, pues esto es el sistema de jubilación por repartición. Entonces, en un modelo de jubilación por capitalización, todo lo que he contado no ocurre porque las aportaciones al fondo de pensiones son o serán mucho mayores para personas que perciban retribuciones más elevadas. Es un sistema individualista. Es decir, digamos que cada uno cotiza para sí mismo, ¿de acuerdo? Y además es un sistema individualista porque depende de las aportaciones que cada persona haya podido hacer en su vida laboral. Pues lo que he dicho, que es un sistema en el que cada cual cotiza para sí mismo. No es solidario. El resultado de la generalización de este modelo sería una segregación entre perceptores de pensiones dignas, que además, y eso es lo escandaloso, serían complementadas con percepciones
que provendrían del Fondo Público de Pensiones, y luego por otra parte están los perceptores de las pensiones públicas básicas. Pues de esta forma entonces se introduce un factor de ruptura en la solidaridad intergeneracional. La privatización de servicios públicos como ese sistema público de pensiones, bueno, aquel que tenga un mínimo de conciencia política de izquierda, si sabe lo que es el neoliberalismo, pues sabe que la privatización de servicios públicos al final a donde lleva es, bueno, tiene como fin que el capital obtenga beneficios antes que la calidad y la universalidad garantizada a toda la ciudadanía. Y por lo tanto se reducen costes, sobre todo de personal dedicado al cuidado de personas dependientes. Las prestaciones sociales se recortan y por lo tanto se incrementa la desigualdad social. Es una cosa que, bueno, que en cierta medida lo hemos visto con la sanidad pública, por ejemplo. Después, a la larga, está previsto que disminuyan las cotizaciones sociales que financian las pensiones públicas y la caja común de la tesorería de la Seguridad Social. ¿Para qué? Para eliminar gastos para las empresas. Esto entronca con lo que dije en el anterior vídeo sobre la crítica del euro, ¿no? Que al fin y al cabo, si tú reduces el peso del Estado, en teoría, lo que haces es que las empresas destinen menos recursos al Estado y, por lo tanto, en el marco del modelo mercantilista que nos imponen desde la Unión Europea, para lo cual hace falta, aparte de lo que ya expliqué, de la devaluación interna de la fuerza de trabajo, y el aligeramiento del gasto social y de las contribuciones que hacen las empresas al Estado, ¿de acuerdo? Entonces, la financiación de las pensiones públicas y a la caja común de la Seguridad Social por parte de las empresas se aligeraría, y en su lugar, en lugar de ello, se ofrecerían planes privados de pensiones que a las empresas les saldrían más baratos. ¿De acuerdo? Entonces, como ya dije antes, las pensiones públicas, pues con esto, tarde o temprano, terminarán por disminuir y se convertirán en pensiones de beneficencia. Solo quien haya tenido buenos salarios y haya aportado una gran cantidad de dinero a los fondos privados tendrá la posibilidad de alcanzar una pensión suficiente, con lo cual, como ya dije, se aumentará aún más las desigualdades sociales entre personas, entre personas jubiladas. Además, estos fondos privados de pensiones estarán impulsados con dinero público a través de exenciones fiscales. En consecuencia, habrá menos recaudación de Hacienda para financiar otros servicios públicos, como puede ser la sanidad pública u otros, ¿no? Después, estas inversiones en fondos de pensiones no están exentas de riesgo financiero, porque
los fondos privados de pensiones, que son fondos de inversión y especulación en las bolsas de valores, pueden ser rentables o no, dependiendo de la volatilidad y comportamiento de los mercados financieros. Entonces, claro, ¿qué pasaría si las personas que han ahorrado dinero para su jubilación perdiesen una parte considerable o no de su dinero debido a una mala gestión? ¿Cómo se resarciría a un trabajador que se jubilara precisamente en un momento que coincidiera con una crisis financiera que liquidara parte de su ahorro? Claro, con el sistema público de pensiones que hemos conocido hasta ahora, eso no pasa. Con el sistema público de pensiones el dinero está, o sea, la pensión está siempre asegurada. Otra cosa, su sostenibilidad a largo plazo, pero bueno, pues eso ya lo podremos hablar con un invitado que esté versado en la materia, pero es un problema que realmente que tiene fácil solución. A mí, la primera que se me ocurre es crear empleo. Si se crea suficiente empleo, se colma el agujero de la seguridad social y de la hucha de pensiones. Pero una vez más, esto requiere salir del euro y de la Unión Europea. Entonces, claro, pues teniendo en cuenta que eso, esos fondos de pensiones están sometidos a, ¿cómo decirlo? Dependen de la volatilidad de los mercados financieros, que el señor José Luis Escrivá diga que su proyecto de ley permite un modelo de jubilación sostenible, pues es una tomadura de pelo, ¿no? Entonces, a través de la propaganda, el apoyo social, o sea, por lo menos la recepción del mensaje, ¿no?, en favor del modelo de capitalización se ha construido sobre un discurso que se ha ido repitiendo desde hace décadas, que cuestiona la sostenibilidad de las pensiones, utilizando el dato de la proporción de personas mayores de 64 años, porque como sabemos, al igual que otros países como Alemania, e incluso como China, aunque ellos están en otra situación, la proporción de este tipo de personas, que son las cohortes de personas que han nacido desde el baby boom, pues se vuelve proporcionalmente importante y se vuelve proporcionalmente demasiado importante en comparación con la población en edad de trabajar. Entonces la inminente jubilación de estas personas, que creo que se les llaman boomers, se presenta como el apocalipsis de las pensiones, ¿no? Pero, como he dicho antes, el sistema público de pensiones por repartición es un mecanismo para transferir un excedente productivo desde la población trabajadora a la población dependiente. Entonces, su sostenibilidad depende, por tanto, de que tal excedente exista. Es decir, que haya una población trabajadora cuya productividad sea suficiente para generarlo. Y lo que nosotros afirmamos es que en la economía española actual sobra productividad para mantener a la población dependiente. Pero, una vez más, eso requiere recuperar nuestra soberanía monetaria. Entonces, con respecto a la ley Escrivá, concluir diciendo que yo personalmente no tengo ninguna objeción a que los individuos busquen colocar sus ahorros en
en productos financieros si así lo desean. Pero lo que es preocupante es que se destine dinero público a los mercados financieros. Eso y la amenaza de la segregación clasista entre personas jubiladas dentro de nuestro estado de bienestar. Es decir, disfrutar de una pensión digna no debería depender de la capacidad de ahorro individual. He considerado importante hacer un vídeo sobre esta cuestión porque se ha hablado bastante en redes sociales de la reforma laboral de la señora Yolanda Díaz, mejor dicho, la no reforma. Sobre este asunto, en la revista La Razón Comunista escribí un artículo que se llama Razones para el Brexit, donde explico en detalle cómo el grueso de la reforma laboral del PP 2012 no ha sido derogado. Y de eso se ha hablado y se le ha criticado al gobierno, pero por ejemplo la ley Escrivá ha pasado prácticamente desapercibida. Y bueno, pues es decir, bueno, que la promueva el PSOE no es de extrañar, pero es que ha recibido el apoyo de Unidas Podemos, ¿no? Entonces, esto en cuanto a la ley Escrivá. Pero ahora bien, quiero ir a lo más importante. ¿Qué tiene que ver esto con la Unión Europea? Pues indagando en internet lo revela, o sea, un artículo del diario Voz Populi del pasado mes de mayo que explicaba que el gobierno de Pedro Sánchez ya había pedido los 12.000 millones de euros que corresponden al segundo tramo de los fondos Next Generation EU que nos tocan, y que para recibirlos la Comisión Europea destacaba claramente dos condiciones: la reforma laboral de Yolanda Díaz, que ha sido muy bien acogida por el comisario de Economía italiano, que se llama Paolo Gentiloni, y luego la reforma de las pensiones. Sin embargo, si bien la reforma laboral ha sido muy bien acogida, parece que hay un escollo en lo que respecta a la reforma de las pensiones, ¿no? Ahí, si me equivoco, que me corrijan en los comentarios, pero si he entendido bien, el problema radica en que la Comisión Europea considera que la ley Escrivá no va suficientemente lejos porque dice que la reforma de las pensiones del ministro Escrivá es insostenible porque efectivamente prevé una subida de las cotizaciones a la seguridad social del 0,6%, que tampoco es enorme, ¿no?, como cantidad. Es decir, 0,6% que se divide entre 0,5% que recaería sobre la empresa y 0,1% sobre el trabajador, ¿no? Esto es lo que se conoce como cuota obrera y cuota patronal, ¿no? Entonces, en un principio, el gobierno de la nación, el gobierno de Pedro Sánchez, se planteó que este alza iba a recaudar cerca de 50.000 millones de euros, pero luego el ministro Escrivá lo redujo a 42.000 millones en noviembre del año pasado, noviembre de 2021, y a finales de enero de este año Pedro Sánchez lo ha terminado rebajando a 30.000 millones de euros. Además, esta reforma ha llegado a un mal momento porque a la preocupación que tenía Bruselas con la revalorización de las pensiones con el IPC, revalorización que el gobierno aprobó en diciembre de 2021,
se suma el efecto de pues de la espiral inflacionaria que estamos viendo ahora, ¿no? Que allá por el mes de marzo, que si no me equivoco era poco antes de que se empezara a discutir el anteproyecto de ley en el Congreso de los Diputados, la inflación rozaba el 10%, ¿no? Entonces, claro, para hacer frente a la inflación, el gobierno español había decidido añadir 10.000 millones de euros a la revalorización de las pensiones, y la Comisión Europea considera que esto es excesivo. Entonces, creo que no me equivoco si pienso que dentro de la doctrina neoliberal el problema que hay es que la Comisión Europea piensa que no se va suficientemente lejos, ¿no? Bueno, entonces, de momento parece ser que hay un escollo, pero la intención de la Comisión Europea está ahí. Y finalmente, ¿por qué os cuento todo esto? Esto no lo voy a repetir en todos los vídeos que yo vaya haciendo. De hecho, esperamos que en un futuro la mayoría de los vídeos que hagamos, bueno, la mayoría no, pero gran parte de los vídeos que hagamos sean entrevistas y coloquios. Pues yo, al contaros esto, estoy haciendo simplemente el trabajo que el PC Izquierda Unida no han hecho en 30 años. Es decir, explicar de una forma pedagógica y sistemática la relación de causa a efecto que hay entre la situación de la clase obrera española y nuestra pertenencia a la Unión Europea. Que es una cosa que también a su manera también lo había conseguido hacer muy bien Nigel Farage, aunque obviamente tocando otras cuestiones, porque cuando el Brexit se hizo popular en el Reino Unido, se tocaban los temas de la política comercial, de la falta de independencia del Reino Unido en su política comercial, la inmigración y las regulaciones europeas que se consideraba, bueno, con razón, que perjudicaban a las pequeñas y medianas empresas británicas. Pero la cuestión es que hizo lo mismo. Él a través de una labor incesante en el Parlamento Europeo y en sus intervenciones en los medios británicos, era explicar la relación de causa-efecto que hay entre la pertenencia a la Unión Europea y las consecuencias que tiene esa pertenencia a la Unión Europea en el país, o sea, el país en cuestión, y en nuestro caso España. Ahí tengo que reconocer que Astor García, que es el secretario general del Partido Comunista de los Trabajadores del Pueblo de España, que bueno, que es un partido que tengo grandes diferencias. Bueno, y nosotros no tendríamos ningún inconveniente, eso nos encantaría poder entrevistar al señor Astor García. Otra cosa es que él quiera, pero lo cierto es que en un vídeo de enero de 2021, publicado en el canal de YouTube del PCT, dijo, cito textualmente, que los fondos europeos, sean transferencias, sean préstamos a bajos tipos de interés, o sean las dos cosas, como es el caso, nunca son gratis. Siempre tienen condiciones. Eso es lo que... Con eso no tenemos que quedarnos. O sea, era realmente de ilusos pensar que la Unión Europea nos iba a dar dinero, mucho dinero además. A ver, la verdad es que hemos sido de los países que más ha recibido dinero por los fondos de recuperación, Next Generation, pero que nos lo iban a dar ese dinero, bueno, dar o prestar, porque son
por una parte hay transferencias y por otra parte hay préstamos, sin ninguna contraprestación. No, por supuesto que nos van a exigir cosas. Y la única forma de liberarse de esto es salir de la Unión Europea. Hay que denunciar la élite colaboracionista que acepta formar parte de este engranaje diabólico que es la Unión Europea, que nos lleva a la miseria, que nos condena al paro, un paro masivo, a la desindustrialización y a la erosión de nuestro estado de bienestar y militar por el Spexit. Entonces, nada, poco más que añadir. Mañana, este vídeo lo grabo el sábado 6 de agosto. Mañana tenemos un directo con Carlos García Hernández, que nos va a introducir sobre la teoría monetaria moderna. Y este vídeo pues lo veréis después, la semana que viene. Venga, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.